Bueno, estamos todavía con las repercusiones, ¿no?, de lo acontecido, de lo sucedido esta semana en relación al Honorable Consejo Deliberante, nuevas autoridades que asumieron y bueno, buscando voces, ¿sí? De a poquito vamos a ir charlando con los nuevos consejeros y con los nuevos concejales también que asumieron todos el día martes. Por la noche, al pie del Monumento de los Fundadores, asumieron los nuevos concejales, entre ellos Coti Alonso, que regresa al Consejo Deliberante, ¿sí? Para, bueno, también presidir lo que es el bloque de Unión por la Patria, un consejo que en teoría ha cambiado la composición, la conformación. Después veremos qué pasa más adelante, ¿no? Pero en principio nos quedamos con menos unibloques de todos los que teníamos y más bloques, en teoría. ¿Cómo estás, Coti? Buen día, andás, gracias Eduardo? por venir. No, gracias a vos por recibirme, por la invitación. Bueno, es la nota que nos faltaba en este 2025, ¿no? Digo, estuvimos en todo el trayecto. Pero escúchame, ¿cuántas notas hicimos? Ahora ya asumida de concejal. Claro, está bien, por eso te digo. cerrando con... Está bien, sí. Nos faltaba, vinimos digo, en campaña. Estuvimos en todo el trayecto, en campaña, después electa, en tanto que ganadora, que electa, y bueno, ahora ya asumida nuevamente. Bueno, lo primero que me nace preguntarte, que me surge, es las sensaciones. Leí ahí en redes que ya hiciste como un posteo de lo que significa en lo personal volver al Consejo Deliberante. Bueno, nos gustaría que nos lo cuentes también aquí en Radio del Centro. Bueno, no, la verdad que muy contenta de poder estar acá. Nosotros ya lo veníamos hablando en la campaña, y todas las veces que vine te lo dije muy convencida. Nosotros tomamos una decisión este año de volver a Chivilcoy, a esta banca de concejal, a dar la pelea en el plano local, convencidos de que si queremos que el peronismo gobierne de una vez por todas, que es el único proyecto político que hoy ofrece una alternativa al gobierno local, en 2 años, bueno, tenemos que estar cerca, tenemos que poder traducir todas las demandas, que son un montón de... No son solo quejas, son necesidades concretas, problemas que necesitan soluciones, y se les puede dar soluciones, poder traducirlas en propuestas en el Consejo Deliberante. Algunas en formato de ordenanza serán, y otras seguramente serán en otro formato, de pedido de informe. Nosotros lo que necesitamos es poder volver a lograr que en el Consejo lleguen esas necesidades y se puedan hacer públicas, que vuelva a ser una caja de resonancia de lo que sucede en nuestra ciudad. Estos años, la verdad es que el Consejo estuvo muy monopolizado, más allá de que el intendente nunca tuvo número propio en los últimos años, hablo, ¿no? Porque nunca ganó las elecciones de manera como se ganaba por ahí en la época del peronismo, que por ahí metían 10 concejales de una, bueno, que era casi, tenían quórum propio, número propio. Él siempre trabajó de otra manera, de una manera muy, muy hábil, pero bueno, esa habilidad también está... facilita que él logre su objetivo de tener el número en el Consejo. La flacidez la flacidez ideológica de muchos otros concejales que en definitiva, como decíamos, ¿no? Hacen campaña como opositores y se proponen ante la sociedad como opositores, y después en definitiva terminan comportándose en el Consejo Deliberante como oficialistas. Después ellos tendrán que explicar cuáles son los motivos que los llevan a hacer eso, ¿no? O sea, uno a veces tiende a pensar lo peor y otras veces simplemente es que son lo mismo. Pero en definitiva, esta primera sesión preparatoria que tuvimos con la nueva composición del Consejo, pasó eso. Nosotros venimos diciendo, somos la única fuerza política que se plantea y que es una alternativa a este gobierno municipal. Todo el resto dicen una cosa en campaña y después actúan de otra manera completamente distinta. Bueno, absolutamente todos los bloques, excepto el peronismo y Martín Echeverría, que él tiene un monobloque, pero ya hace muchos meses que están manifestando su oposición al gobierno municipal, y venimos teniendo conversaciones más allá de las diferencias que podamos tener. Solamente nosotros tuvimos la lealtad al electorado de votar algo distinto a las autoridades britistas. Así que bueno, nada, nosotros
tenemos mucha expectativa de lo que podemos lograr en el Consejo, pero no solamente por lo que se pueda traducir en ordenanzas. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr consensos. Pero también, hacer que haya un vínculo entre lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en el Consejo Deliberante. La gente no se entera de lo que sucede en el Consejo básicamente porque quizás lo que se está trabajando en ese ámbito institucional no es la agenda de los vecinos. Y nosotros, la verdad que son muchos los años de trabajo, de caminar, de estar, de escuchar, y queremos tener una agenda que realmente sea representativa de lo que está sucediendo en Chivilcoy, porque están pasando un montón de cosas. Y vos salís a la calle y el que no te habla del tránsito, de las motos, te habla de la seguridad, te habla del estado de las calles, te habla de la falta de obras de infraestructura muy básicas, no estamos hablando de grandes obras que es faraónicas, sino cuestiones que la verdad hacen al mantenimiento de la ciudad, de las luminarias, de las calles, de asfalto, de nuestro centro de la ciudad que cada vez está peor, y ni hablar las afueras, los caminos rurales. Hay un montón de cosas donde hay falencias de gestión. Y nosotros venimos a proponer una alternativa, no es solamente ser una propuesta opositora, porque para oponerse, a veces es fácil. Es sencillo, sí. Pero nosotros tenemos un desafío y es el lugar también que nos dio la gente en esta elección. Tenemos una responsabilidad porque fuimos la fuerza política más votada y por mucha diferencia de votos, y eso genera una expectativa en un montón de vecinos de Chivilcoy. Nosotros nos estamos preparando para gobernar esta ciudad y vamos a mostrarle a la gente en estos 2 años que tenemos por delante que hay voces en el Consejo Deliberante, pero que también afuera hay muchos sectores de la sociedad que necesitan que su voz llegue a donde tiene que llegar y que sean parte de las soluciones o de las propuestas que se puedan encarar en adelante. Nosotros no tenemos ninguna intención, como el resto de las fuerzas políticas sí demostraron, de cogobernar con el britismo. Nosotros tenemos solamente la vocación de cogobernar con los trabajadores, con los empleados municipales, con los sectores de nuestra sociedad, con los productores. Nuestro proyecto es otro cogobierno. El proyecto de otras fuerzas políticas que quizás se venden como opositoras y después llegan al Consejo y se manejan de otra forma, bueno, evidentemente tienen otros objetivos que serán ellos los que tienen que explicarlos. Pero bueno, la verdad que más allá de lo que sucedió el martes, nosotros tenemos mucha expectativa, tenemos un bloque muy potente, con voces muy importantes, creemos que hay compañeros que van a tener un trabajo muy destacado en estos años. Y desde el espacio político vamos a potenciar a todos los compañeros que tengan ese interés por aportar al proyecto colectivo para poder mostrar el volumen que tenemos como fuerza política para gobernar en 2 años Chivilcoy. Bueno, ahora te lo tengo que preguntar. Sí. Te lo tengo que preguntar porque recién manifestabas el tema de conseguir los consensos. ¿Va a ser difícil? ¿Considerás que va a ser difícil para Unión por la Patria? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque varios de los candidatos que hoy están en el Consejo Deliberante han manifestado un discurso contra el kirchnerismo, contra la cámpora, denominalo como quieras. Sí. Y hoy están en el Consejo Deliberante. O sea, la pregunta es, ¿van a estar en contra de Unión por la Patria o a favor del intendente? Yo creo que el problema que tenemos, no solamente en Chivilcoy, creo que el problema que tenemos en la Argentina es que no hay proyectos, ¿no? Que solamente hay un rejunte de egos en algunos casos, de resentimientos, de odio, y nosotros lo que tenemos que ir a buscar es el consenso en la sociedad. Cuando vos lográs representar, cuando vos lográs que un proyecto sea representativo de lo que pasa en la sociedad y les dejás menos margen también a los concejales de otros espacios políticos para que puedan resistir, porque en realidad
Yo no quiero convencer a un dirigente de La Libertad Avanza. Digamos, lo que nosotros tenemos que hacer como dirigentes políticos no es convencer a otros dirigentes, es convencer a la gente de que hay un proyecto, y en definitiva, ser representativos de eso que está pasando y poder darle voz a eso que está pasando en la sociedad, con proyectos varios, que no tiene que ver quizás, nosotros somos concejales, todo el mundo sabe de dónde vengo, qué es lo que represento en términos políticos, nunca me corrí, y quizás eso en algún momento me pudo haber jugado más en contra o más a favor, de acuerdo a la coyuntura, pero siempre fui muy leal a las convicciones y a lo que represento, ¿sí? En términos nacionales, eso somos. Ahora, en términos locales, la verdad que no hay otro espacio político que esté hablando de Chivilcoy. ¿De qué hablan? ¿De que Coti es cuca? ¿Cuál es el problema? Nosotros estamos planteando una plataforma, estamos planteando soluciones, estamos escuchando a la gente, y de toda la gente que nosotros le volvemos la puerta, y mirá que nosotros tocamos puertas random. Obviamente que no todo el mundo piensa como nosotros en términos nacionales, ni tienen la misma mirada política que puedo tener yo. Ahora, todos los vecinos, o la enorme mayoría de los vecinos a los que nosotros le golpeamos la puerta, tenemos muchísimos puntos de acuerdo en que a la ciudad le hacen falta un montón de cosas. Y en eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, porque somos concejales y porque tenemos un proyecto político local y porque queremos transformar Chivilcoy para que sea esa ciudad que queremos todos los chivilcoyanos que sea, ¿no? Que nos permita proyectarnos, que le permite tener una expectativa de crecimiento también a nuestros hijos, de desarrollo, de que puedan formar sus familias acá, de que no sientan a la medida que van creciendo, tanto nosotros como papás, como ellos como hijos, de que se tienen que ir para poder progresar. Y eso en algún momento sucedió y creo que hay muchísima potencialidad en Chivilcoy para que vuelva a suceder. Y eso no se trabajó, en 10 años no se trabajó. Entonces hay que dejar de echarle siempre la culpa al otro y hay que hacerse cargo de que hay un montón de cosas que se pueden hacer desde el plano local. En términos productivos estamos en un momento muy complejo, por lo nacional, por supuesto. Ahora, también hay mucha demanda, porque en 10 años, cuando la coyuntura nacional era absolutamente distinta, y hemos tenido muchos vaivenes en estos años que gobernó Britos, la verdad es que siempre fue la misma política nula. No saben ni quiénes son los empresarios, no los reúnen, no hacen rondas de negocios, no hablan ni siquiera con los bancos para ver si hay crédito, acercarle, ayudarlos con las carpetas. No hay absolutamente ningún tipo de asistencia a la producción, no se ofrece nuestro parque industrial. Realmente en 10 años no se ha hecho nada. Nosotros tenemos proyectos. La oficina de habilitaciones, que ahora vamos a tener de concejal a la que fue directora de habilitaciones, la verdad que es un laberinto que es la queja y la comidilla de absolutamente cualquier comerciante que intentó habilitar un negocio en Chivilcoy, una novela. Pero una novela, Moby Dick, así. O sea, estás todo el verano para poder resolver. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas por hacer y por escuchar. Y la verdad que no hay tampoco sector de la sociedad con el que el intendente no se haya peleado en estos 10 años. No hay vocación, más allá de la compra de dirigentes o de la discusión de puertas adentro, de Palacio, de resolver de manera a veces más espuria que otra los números para las votaciones en el Consejo, los aprietes y demás. No hay una búsqueda de consenso con los sectores de la sociedad. Se peleó con la Cámara de Comerciantes, se peleó con la Rural, se pelea con un vecino que se queja de que se tiene un caño reventado de agua en la puerta en vez de ver cómo lo resuelve. Entonces necesitamos otro tipo de gobierno, necesitamos escuchar a la gente, porque nosotros somos empleados de los vecinos. ¿Viste? No nos podemos manejar como si fuéramos un comisario, porque ese tipo de cosas también a la larga van generando un desgaste en la sociedad.
Así que, bueno, tenemos otra vocación de trabajar mucho, como siempre. La verdad que no creo que no tenemos que inventar nada nuevo para mostrar que estamos dispuestos a trabajar y estar cerca. Vamos a estar en el Consejo atendiendo, que es algo que también es necesario, que la gente va y busca sus concejales. Vamos a estar, como siempre, escuchando a la gente en el partido, pero vamos a estar mucho en la calle, porque hay que sacar, a los concejales y a los representantes del pueblo a la calle a traer todas esas demandas y todas esas problemáticas de un montón de personas que tienen una reticencia también con la política, con la dirigencia, que están alejadas, que no creen, que no confían. Y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar, con cercanía. Por eso, volver a Chivilcoy, por eso ser concejal, por eso estar cerca, nos pareció este año que era el camino que teníamos que emprender como espacio político y yo en términos personales, como una dirigente que ha recorrido un camino, pero que asume esta responsabilidad de ser concejal con la misma convicción y con el mismo objetivo que tenía cuando hace 8 años asumimos como concejal, gobernar Chivilcoy. Y con otra experiencia, con mucho más conocimiento, trabajo, pero con las mismas ganas y el mismo ímpetu que le vamos a poner en estos 2 años para de una vez por todas, bueno, que pase algo distinto en Chivilcoy, ¿no? ¿Tuviste la posibilidad, Cotilla, de hacer un balance de lo que fueron los 4 años de diputada? Te lo pregunto porque con toda la vorágine es como, además, en estos últimos años no descubro nada, un año intenso. Fueron años muy... tuvimos 2 años de gobierno de Frente de Todos, 2 años de gobierno de Milei. La verdad, pasaron un montón de cosas en estos 4 años. Yo de verdad creo que fui una privilegiada de poder ver la historia desde adentro y de poder plantarnos frente a muchísimas injusticias, incluso en su momento en contra del propio gobierno del Frente de Todos. O sea, a mí me tocó votar en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue un quiebre en el gobierno en ese momento, por una discusión política que hoy nos está trayendo a donde estamos, ¿no? Con un gobierno que sigue endeudándonos, que sigue convocando a los mismos responsables de grandes procesos de endeudamiento y de crisis en la Argentina, como Sturzenegger, Caputo y demás. En ese momento nosotros advertimos, nos plantamos, incluso en un momento que fue muy duro para el peronismo y para los que tomamos esa decisión. Pero estábamos convencidos y lo seguimos sosteniendo. Por eso, a veces cuando me preguntan, nosotros... yo tengo la tranquilidad de no haber nunca votado en contra de los intereses de un trabajador o del pueblo trabajador. Y después con el trabajo personal, satisfecha, porque la verdad que es muy complejo el manejo político, legislativo, se necesita siempre de un aprendizaje, de un tiempo de trabajo, de generar esos consensos con otros bloques, sobre todo en estos años que no tuvimos mayorías. Sí. Y así todo pudimos lograr una media sanción de ley del calzado, que justo nos tocó el cambio de gobierno, y hoy vemos las consecuencias tanto en Bicontinental como en la fábrica, en IDS, en la fábrica de suelas. Lo que ha sucedido nuevamente con el calzado ha sido un desastre a nivel nacional, ¿no? Sí, la provincia de Buenos Aires obviamente es la provincia que más sufre las consecuencias porque es donde está la gran mayoría de la industria, sobre todo en la Matanza y en ese cordón del calzado tan grande, pero la importación, como lo veníamos advirtiendo, hace estragos y destruye miles de puestos de trabajo. Logramos una media sanción de la ley de ludopatía, que también acá nosotros la trabajamos con Fernando Cavani desde acá, desde el llano, desde Chivilcoy, desde las escuelas, que surgió
esta problemática que, como siempre, las escuelas como caja de resonancia, y logramos que eso se transforme en una media sanción. Y no solamente eso, logramos que este tema sea parte de la agenda nacional. Te volvieron a convocar, ¿no? Al respecto. Parte, sí, y fue parte de la agenda nacional. Y la verdad es lamentable que en la Cámara de Senadores no hayan tenido lo que había que tener para hacer lo que hicimos en la Cámara de Diputados. Yo entiendo que hay intereses, pero la verdad que si no querés tocar intereses, si no querés pelearte o con los clubes, o con la AFA, o con las grandes corporaciones de las apuestas, bueno, evidentemente, la verdad me desilusionó mucho eso. Pero bueno, la verdad creo que en eso hay un gran consenso social, y en algún momento eso va a ser ley, más allá de que haya perdido estado parlamentario, y es lamentable porque fue muy difícil lograr esa media sanción de la forma en la que lo logramos, con mucho trabajo y con mucha potencia para que explote en la sociedad un tema que era desconocido, y se logró. Bueno, vamos a seguir trabajando. Nosotros no le sacamos el cuerpo a los temas, por más que yo no esté en la Cámara de Diputados, vamos a seguir atrás del tema de la ludopatía, porque es algo en lo que creemos, y es algo que a mí como madre me abrió los ojos de un montón de cosas en una época muy difícil para la crianza, con estos aparatos de por medio, y donde hay un montón de nuevos desafíos y un montón de nuevos peligros de los cuales no estábamos nosotros alertados. Y me ayudó también a repensarme en ese rol, y de cómo criar y estar presente también en los territorios digitales, ¿no? Así que nada, para mí fue muy enriquecedor, y bueno, obviamente estos 2 años de Milei pudimos decirle que no a gran parte de la ley Bases. Pudimos dar un montón de discusiones que este año se ganaron, digamos, más allá del resultado electoral, pudimos frenar muchos embates del gobierno nacional, volteándoles un montón de proyectos. Y bueno, obviamente hoy la gente eligió, es otro escenario el que hay en la Cámara de Diputados, y van a ser 2 años muy complejos seguramente, lo que advertíamos, ¿no? Van por la reforma laboral, ya está presentándose ese proyecto, va a ser el trato en las extraordinarias, lo que decíamos en la campaña, nada más ni nada menos. Van por la reforma previsional, y bueno, ahí estaremos dando la discusión de por qué, si bien son necesarias reformas, no necesariamente tienen que ser a tijerazo limpio o a motosierra limpia, romper y destruir los derechos adquiridos de tantos argentinos que han luchado mucho para conseguirlos, y bueno, hoy de un plumazo lamentablemente los pueden perder. Pero bueno, a veces la gente cobra el aguinaldo, se olvida de dónde vienen, ¿no?, esos derechos, o tiene vacaciones pagas y se olvida, digo, que también hay una mirada política sobre los derechos, y bueno, quizás ahora, si hay un despido y no está la tranquilidad de la indemnización, también va a haber van a entender muchas personas que no es gratis votar cualquier cosa, ¿no? Así que bueno, lamentablemente hay cosas que a veces tienen que suceder para que la gente abra los ojos y entienda que no vienen por el kirchnerismo, que no vienen por Cristina presa, digo, que esas son cuestiones que hay que lograr para lograr otra cosa, que es convertirnos en un país completamente diferente. Un país sin clase media, un país sin oportunidades para gran parte de la población de nuestro país, un país con la gente endeudada que termina comprando la comida con tarjeta de crédito, un país donde las madres terminan viendo a dónde mandan los chicos a la escuela en función si tiene o no tiene comedor ese colegio. Digo, ese es el país, el modelo peruano, ¿no?, el que llaman, que nos quieren llevar. Bueno, nosotros estamos acostumbrados y no queremos resignar ese país donde nuestros chicos puedan ir a la universidad, puedan ser mejores o puedan tener una vida mejor que la nuestra. Digamos, nosotros vamos a seguir trabajando por otro país,
está también en responsabilidad y en cabeza de la dirigencia poder llegar a la gente de otra manera y poderla volver a representar, que es lo que fallamos, ¿no? Eso es lo que estamos fallando como peronismo y como otro modelo que pueda mostrar, que pueda representar mayorías. Así que bueno, vamos a seguir en ese trabajo estos años que quedan. Coti, bueno, por lo pronto agradecerte nuevamente por tu visita aquí a Radio del Centro. Queríamos tener tu palabra, bueno, ya ahora asumida como concejal. No te digo que es la última nota de 2025, porque en Argentina nunca sabemos. Nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿sí? Fundamentalmente porque van pasando cosas, y viste, a veces sin querer queriendo, después terminamos Sí, hay una pidiendo última sesión del Consejo, creo que se va a definir la semana que viene la fecha, pero probablemente después de entre Navidad y Año Nuevo haya una última sesión. Pero bueno, el trabajo fuerte estimamos que va a arrancar en 2026. Va a arrancar, ¿no? seguramente, sí, la presentación de proyectos. Vamos a trabajar durante el verano para arrancar en marzo a darle una dinámica distinta, ojalá, al Consejo Deliberante. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Eduardo. Constanza Alonso con nosotros aquí en la mañana del Centro, ya concejal electa y ahora concejal asumida, sí, presidenta también del Bloque de Unión por la Patria, aquí con nosotros en la mañana del Centro.